noticia sumamente importante para la sociedad dominicana. Lo que vamos a hablar aquí en el día de hoy con nuestros colaboradores invitados, a los que agradecemos su presencia y también su participación, la de todos ustedes a través del Twitter y del Instagram con el hashtag Reforma Policial ENM. Este es un tema que no podemos dejar caer. Nuestros invitados en el día de hoy, Daniel Pou, reconocido profesional de las ciencias políticas, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana y con más de 20 años de experiencia con nuestra policía, dando clases, como dijo hace muy poco en esta pausa, incluso honoríficamente, para educarlos y para conocerlos mejor. Gracias por estar con nosotros. Además, fue consultor de esta comisión que ya no está, ya no existe, porque ya hizo el trabajo que tenía que hacer y ahora ya se va a implementar o se está implementando todo. Domingo Páez, ustedes lo conocen y lo quieren muchísimo, además de uno de los presentadores estrellas de este programa Panorama Semanal tan interesante todos los domingos, vale la cuña para tus compañeros también, dirigente político, comunicador, profesional de la comunicación social, ex diputado del PLD y comentarista de radio. Y Carolina Ramírez, consultora internacional en políticas públicas de seguridad, mejor conocida como la Mujer Seguridad, abogado con especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario, quien también ha sido colaboradora de esta comisión. Y vamos a empezar con una de las recomendaciones antes de hablar de lo que ya han determinado hacer y han empezado a hacer, y vamos a mostrar imágenes que mucha gente no ha visto todavía porque no se han socializado. En el día de hoy vamos a empezar con esto. Una de las conclusiones de esta comisión fue que dentro de los aspectos que deben mejorar en nuestra Policía Nacional fueron identificados, entre otros, los siguientes: un régimen de control especialmente de tipo externo, como estábamos hablando. De tipo externo nos referimos a asuntos internos, que es quienes controlan, fiscalizan lo que ocurre a lo interno de la policía. Un régimen de falta de estructuración de las compensaciones salariales, eso lo sabemos, centralismo excesivo de la actuación policial, recursos insuficientes, formación académica y procedimental deficiente, enfoque erróneo del uso de la fuerza de cara a los derechos humanos, necesidad de fortalecimiento de la carrera policial y el escalafón, falta de estructuración de perfiles de ingreso, necesidad de enfoque de cultura policial al servicio de la ciudadanía, entre otros. Y yo quiero empezar preguntando todas esas cosas, pues uno las puede deducir, pero esto no es nuevo, Daniel Pou. Esto no es nuevo, estas conclusiones de esta policía que tenemos actualmente, hechas el año pasado por esta comisión en este informe. Sí, primero muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de estar aquí, pero ya uno está saturado, sobre todo yo que tengo 2 décadas sobre este tema. Carolina era muy pequeña cuando eso, pero Domingo sabe las faenas que nosotros tuvimos en el Congreso Nacional desde la primera aproximación a lo que debió de ser una reforma de la policía entre el año 2003-2004. Cuando se dio un golpe de Estado al Congreso Nacional, que se aparecieron 50 generales y ex generales de la policía, wow, y tumbaron el proyecto de transformación de la policía que había sido preparado por la Flaxo. Ahí está. Ahí empieza el demiurgo de toda esta desgracia azarosa que hemos transitado los dominicanos por 22 años. Y hay responsables con nombre, incluso políticos activos. ¿Y los políticos le tienen miedo a estos generales? Lo que pasa es que hay un momento en que ya no es miedo, sino complicidad. Porque tú le tienes miedo a una persona o a un sector cuando tú no participas de los engendros que produce ese sector, aún a contrapelo de los intereses de la sociedad. Pero cuando tú lo utilizas y acumulas poder a través de eso, ya tú no le tienes miedo, tú eres cómplice. ¿Todos los sectores de la sociedad, de poder de la sociedad? Sí, todos. Lo utilizan. Desde banqueros, desde políticos, desde dueños de bancas de apuestas, desde distribuidores de combustibles. La policía resume como institución del Estado
la situación más compleja y complicada de toda la estructura gubernamental. Porque a la policía va todo lo malo y lo bueno se utiliza para construir imagen. Pues la policía tiene sus cosas buenas, no todo es malo, pero es selectiva. El Estado de Derecho en República Dominicana empieza siendo selectivo e intermitente en la Policía Nacional. Porque a final de cuentas, María Cela, esto es un problema de democracia, ¿eh? Cuando tú lo extrapolas, porque tiene que ver con un modelo político imperante. Ahora, Daniel, eso que tú estás definiendo apela al tema de la corrupción, de estructuras corruptas dentro de la policía y dentro de toda la sociedad que se aprovechan de esa estructura corrupta, como tú bien has dicho, en todos los estratos de la sociedad y a nivel empresarial y a todos los niveles. Sin embargo, el tema que nos convoca más en este momento es el tema de la brutalidad policial, de cómo ciudadanos mueren a manos de la Policía Nacional, ciudadanos que ya están detenidos, esposados y encarcelados, cómo mueren a manos de la Policía Nacional. Y eso más que ver con la estructura de corrupción que hay dentro de la institución, que la hay. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no hemos superado eso, Daniel? Bueno, porque hay un vínculo entre la confabulación, porque no es solo estructura de corrupción, es confabulación. Incluso confabulación para administrar poder, que eso es importante. Pues yo no soy muy dado a estar hablando de corrupción. Yo creo que hay cosas que son superiores a 100 millones de pesos y son las cuotas de poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la policía? Que la policía ha sido utilizada como un ariete de grupos de poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú utilizas a tu favor a un determinado profesional sectorial del Estado, tú no tienes por qué capacitarlo. Sencillamente, él tiene que obedecer. En la policía, yo voy a decir una cosa que puede que le quede incómodo a mucha gente. Si en la policía, con los pocos reglamentos y protocolos que hay establecidos, se cumplieran, no tendríamos la crisis que tenemos hoy en día. Pero en la policía se abandonó todo lo que es la referencia de una buena policía. Ok, yo me voy con Carolina y quiero empezar o tomar el caso de David como un caso de estudio. Aquí el problema empieza en el arresto. Muchas veces la policía te arresta y se puede ver levantando las estadísticas de los destacamentos sin la orden de un juez y sin estar cometiendo un delito. Se lo llevan a los destacamentos, se confabulan con los fiscales que hay en los destacamentos y te sacan dinero, el famoso macuteo. Te lo hacen en la calle desde los agentes de tráfico hasta la policía. ¿Por qué eso sigue sucediendo? Además de los bajos salarios de los policías, eso se conoce y no se fiscaliza nada de eso. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecerles la distinción de invitarme a un panel de este nivel con esta personalidad de estos dos caballeros que yo aprecio tanto. Lo primero que quiero decirte con relación a ese punto es tomando precisamente el punto que decía Daniel. A la policía le estamos exigiendo lo que todavía no le hemos dado. Es muy posible que a ese policía que la ley dice que tienes que completar este procedimiento para arrestar a esa persona, no le hemos dado el entrenamiento para que él sepa que tiene que hacer eso. Hasta ahora nuestros policías recibían 3 meses de entrenamiento, 6 meses de entrenamiento como máximo. Para tú ser abogado, mínimo tú duras 4 años en la universidad y no sales con la experiencia. Entonces ahí está el detalle. Y no hemos tenido un mecanismo de supervisión lo suficientemente eficiente, tanto desde el gobierno central, desde la estructura institucional y desde la misma institución. Y tanto dentro de la policía como desde la misma sociedad, no ha habido interés de que eso se resuelva. Porque Pero mucha gente ahí paga además.
sea, mucha gente se deja chantajear y paga el dinero para que lo suelten o para que lo dejen ir. Y mucha Somos gente, cómplices. Por supuesto que sí, y mucha gente incentiva a pagar, como decía Daniel ahorita en la pausa, precisamente para que lo saquen. Claro, ahora hay interés y por supuesto hay un interés honesto del señor presidente, incluso del ministro de Interior, del liderazgo de la policía actual. Ese interés lo vemos. Sin embargo, hay algunas estructuras dentro de la policía e incluso en sectores de la sociedad que están torpedeando el proceso porque no les interesa que se resuelva. ¿Cuáles son esas estructuras y cómo se podría permitir? Porque ya la semana pasada se hablaron de 14 medidas, pero yo tengo en mis manos el cronograma de una serie de medidas dentro de las sugeridas, adaptadas como ya aplicadas como reglamento, que se van a ir implementando. Eso va a tomar 2, 3, 4, 5 años, porque la educación, por ejemplo, debe ser 4 años, que es lo que ellos están hablando. ¿Qué es lo que impide y cómo se podría lograr? Yo te voy a responder la primera. ¿Qué sectores, como dices, acabas de decir? Yo te voy a responder la primera, María Cela, que es con relación a la parte que tiene que ver cuáles razones no permiten que se pudiese atender estos temas. La segunda, como académica, no te la voy a responder y te voy a decir por qué. En la primera, ¿por qué no se han resuelto estos temas? Por los intereses que hay en diferentes sectores. A la hora que se resuelva el problema, la gente que se ha estado beneficiando de este caos, tanto dentro de la institución, los nichos de corrupción, como fuera en la sociedad, porque esta sociedad, todo el mundo tiene un pedazo de pastel de nuestra policía. De hecho, hubo una vez un director de la policía que decía que habían 15,000 agentes de la policía, que él no sabía dónde estaban. Y es verdad que no sabían. Aquí todo el mundo quiere que le asignen un policía o que le enganchen a alguien. Carolina, lo dijo un ministro de Interior y Policía, que de los 37,000 miembros que estaban en la nómina de la policía, habían cerca de 16,500 que no se sabía dónde estaban. Pero a la señorita, yo le quiero hacer una aclaración, porque cuando se le habla a un público como el que sigue este programa, hay que tener mucho cuidado con los desliz. Le voy a decir que para apresar a alguien no se necesita una orden de juez ni la presencia de un fiscal. Incluso, oiga bien lo que dice el Código Penal, incluso un ciudadano puede apresar a otro ciudadano ante la infracción penal cometida, pero debe entregarlo a las autoridades. Y la policía tiene 48 horas para depurar. Para someterlo a la acción de la justicia. O sea, lo que hicieron con David es correcto. Sí, sí. A él lo retuvo un servicio de seguridad privada. De seguridad privado, lo retuvo, no lo maltrató, sencillamente lo mantuvo. Lo depositó en la policía. Yo no estoy del todo de acuerdo contigo, Daniel. ¿Perdón? No estoy del todo de acuerdo contigo en ese punto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la persona entendía que estaba en riesgo, pasaron unos 55 minutos, según lo que estuvimos viendo por los videos, hasta que el personal de seguridad lo detuvo. Por lo tanto, el acto de la flagrancia hace rato que pasó. Lo hemos visto. Hace rato que pasó. O sea, él incluso cambió de piso, o sea, ya la persona no estaba en riesgo. Si fuera una flagrancia, ahí habría que, un juez debería determinar. Hubo una amenaza que sobre la integridad de la vida de la persona. Yo quiero decir algo aquí. No podemos perdernos de que el tema aquí es la reforma policial. No vamos a hablar del caso de David de los Santos particularmente. Tenemos que hablar de algo mucho más importante, que es la reforma de nuestra policía. Y para cerrar con Carolina, antes de pasar a Domingo, yo quería que ella dijera qué es lo que se necesita para que realmente se haga una reforma integral y drástica. Pero tú mencionaste algo en la pausa que yo quiero que lo repitas. Claro, yo decía que el tema de tomar medidas reactivas no va a resolver el problema, porque nos vamos a pasar la vida como una goma, un neumático, que le estamos poniendo parches, parches, parches. Y es como cuando usted va al gomero que le dice, amigo, cambie esa goma. Pero estas medidas reactivas son parte de un plan
que ya estaba en marcha, que se han dado a conocer, se ha socializado un poco antes, pero que ya ha empezado a ponerse en marcha. No todo se puede socializar. Sí, pero sin embargo, nosotros como sociedad hemos entendido que resolviendo el tema de la policía de manera aislada vamos a resolver el problema de la seguridad ciudadana de este país. Y el problema de la violencia y la seguridad ciudadana de este país no se va a resolver solo con que resolvamos la policía. No. Podemos traer la policía de Suiza, de Finlandia, que usted quiera, y con una sociedad en la que el 67% de la violencia y de los hechos de sangre se dan en espacios de convivencia, aún lográsemos, en un caso hipotético, resolver el tema de la policía sin una estrategia completa que aborde la sociedad, por supuesto, no lo vamos a lograr. Integral, pero así podría ayudar. Domingo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es posible con este plan que tiene el comisionado junto con el Ministerio de Interior y Policía, junto con la Dirección General de la Policía y la Presidencia? ¿Es posible? Yo soy muy ácido evaluando las intenciones. Yo no me dejo seducir por la intención hasta que no me la validan con la acción. ¿Por qué digo esto? Porque si han escuchado mis comentarios sobre la intención de la reforma, se darán cuenta que yo no creía en la reforma. Y que Eddie no creía en la reforma. Y me lo confirmó el tratamiento que le dio el gobierno al diagnóstico y a las recomendaciones de la comisión. Lo metió bajo la alfombra durante 6 meses. Y lo confirmé con la destitución que hizo el presidente de la República del director de la policía que estaba comprometido con la reforma, que era Eduardo Sánchez. Cuando el presidente de la República destituyó a Eduardo Sánchez, mandó el mensaje a la policía de que podían regresar a esas acciones que se dieron en los 3 cuarteles. Se mandó un mensaje equivocado. ¿Ustedes saben por qué pusieron a Eduardo Sánchez? Porque era el jefe de policía, era el general de la policía que tenía la mayor reputación de limpieza y vocación de respeto a los derechos humanos. Y era el hombre para la reforma policial. Pero lo quitaron. ¿Por qué? Lo quitaron porque las fuerzas que se oponían a la reforma policial dentro de la policía estaban encaminando acciones que boicoteaban la posibilidad de garantizar un espacio en República Dominicana de seguridad básica ciudadana. Entonces, el presidente se replegó. Por eso no encaminaron acciones concretas para la aplicación de las recomendaciones de la comisión. Cuando se dice que la persona es muy blandito, que el jefe de la policía o el director tiene que ser una persona que se respete porque sea una persona con carácter y autoridad, porque se decía eso de él. Hay que traer a Cantelier, es lo que decían. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando la gente está desesperada en términos de seguridad ciudadana, recurre al autoritarismo como mecanismo de autoprotección. Por eso las reformas que se dan en cualquier parte del mundo en el marco de la inseguridad ciudadana son reformas autoritarias que terminan consolidando la vocación de violación de derechos humanos. Exacto. Por parte del órgano encargado de la prevención del delito y por tanto responsable de la seguridad ciudadana. Nunca se ha hecho una reforma policial en ninguna parte del mundo en el marco de un ambiente de inseguridad ciudadana que no haya terminado como una reforma policial autoritaria, que ha regresado. ¿Qué pasa con la Policía Nacional Dominicana? Bueno, la Policía Nacional Dominicana nace en un régimen dictatorial. Por tanto, viene en principio a reproducir la psicología autoritaria del régimen de control político. Claro, nació dañada. Y esa nació dañada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se ha desarrollado esa cultura durante tiempo porque el Estado dejó la policía, como yo he dicho en muchas ocasiones, a su suerte.
Oigan esto. Primero, eso es un conglomerado conformado por recursos humanos que tiene que formarse con una visión. Y ocurre que aquí, por ejemplo, ninguna de esas acciones de reforma comienzan por donde debe comenzar el proceso. ¿Por dónde debe comenzar el proceso? Por el recurso humano, porque es el que va a aplicar todos los protocolos, toda la política, todos los mecanismos de control, la autofiscalización y la visión del trabajo que deben realizar de cara a la sociedad. Pero no. ¿Por qué no comienza con el recurso humano, María Cela? Porque ocurre que la élite económica tiene 12,000 policías a su servicio que lo pague el Estado Dominicano para que le cuide su mall, para que le cuide sus centros comerciales, para que le cuide su finca, para que le cuide su banco, pero lo pagamos todo. Ahora, si es por el recurso humano que tiene que comenzar la transformación, lo primero que tiene que hacer la dirección de la policía es recuperar los 12,000 policías que están al servicio de la élite económica y de algunos políticos. Domingo, hay policías que no viven en el país. Sí, porque están protegidos por un poder. Los generales que se demuestren que participan o que no pueden demostrar el origen de sus riquezas deben ser puestos en retiro. Bueno, pero sean quienes sean. Pero los políticos no pueden, y son los jefes de la policía, no pueden demostrar su fortuna. Por ahí no puede comenzar la reforma. ¿Tú sabes por qué? Pero esos son los que obstaculizan, de los principales. No, oye, ¿quién obstaculiza la reforma? Una cultura que tiene una cantidad de aspectos que la definen. Por ejemplo, el general tiene una práctica que es propia de su cultura, que implica hacer negocio con la policía para construir fortuna. Pero el general cree que la única forma de asegurar seguridad, de garantizar seguridad ciudadana, es usando lo que él aprendió desde cuando era policía, a dar un macanazo o a exhibir o apuntar con un arma. No cree en la profesionalización del ejercicio del control, porque a él no fue formado así. Bueno, pues ahora están dispuestos a eso. Vamos a ver unas imágenes antes de irnos a la pausa de la reconstrucción de los cuarteles. Son cerca de 300, van a ver cuarteles medios, cuarteles pequeños. Ahí estamos viendo un destacamento, que es la palabra correcta, porque ya cuarteles eso se quedó en el pasado. Ahí estamos viendo algunas imágenes. De hecho, hay 5 que han iniciado su construcción. Este es uno de los destacamentos tipo 3, tipo medio, no sé si vi bien. Tipo 3, exacto. He recibido estas imágenes porque yo he tratado de que me den información de qué es lo que están haciendo. Si esto que se dijo la semana pasada fue algo improvisado o si es parte de un plan que ya estaba estructurado y que había empezado a implementarse con la contratación en febrero del comisionado ejecutivo de esta reforma. Ahí estamos viendo esas imágenes, pero también aquí tengo que el sistema de trabajo del comisionado empezó el pasado mes de marzo, donde se aprobaron 6 reglamentos de desarrollo de la ley. Más adelante vamos a compartir parte de lo que están planificando para este mes, el mes que viene, hasta el mes de agosto, porque las medidas todas son a corto y mediano plazo. A ver si realmente se van a hacer. Tiene un vicio el diseño. ¿Ah? Lo primero, esas celdas tan amplias en un destacamento dificultan el manejo de los detenidos. Sí, pero eso es imagen 3D. No, pero lo digo. Esos son efectos. Lo digo, porque aquí seguro no van a hacer. Ese es uno de tamaño. Es lo que se medio. acostumbra. Bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con nuestros invitados y sus comentarios también en nuestras redes sociales. Ya regresamos.